Iván Desvals, vuestro canal de las entrevistas. Hoy os traigo a Javier Larecki. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Iván. Un placer charlar este ratico contigo. Bueno, Javier, háblanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, me llamo Javier Larecki Fontaneda, estudio Historia y Periodismo en la Universidad de Navarra, tengo 23 años, también he hecho máster de profesorado en la Universidad Pública, máster de Investigación Histórica en la UNED y precisamente a este tema es al que me voy a dedicar en los próximos 4 años porque justo hace apenas una semana he comenzado mi contrato como investigador predoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, donde voy a investigar temas de recepción de antigüedad en usos políticos de la historia, sobre todo referido a Navarra. Y bueno, entonces básicamente mis dos pasiones son la formación y la investigación, es decir, la docencia y la investigación. Y a ello espero dedicarme ya no solo ahora, ¿no? Sino a lo largo de toda mi vida y para eso me estoy formando. Ujú. Y, Vamos, que tienes un y además, currículum bastante interesante. sí, sí, bueno, eh, vamos, he trabajado un poquito a lo largo de estos últimos años y sobre todo bueno, intentar formarme, que es lo que tenemos que hacer ahora cuando somos jóvenes. La formación es lo más importante. Y bueno, la razón por la que estoy aquí es porque soy el portavoz de Equipo Europa en Navarra, que casi se me olvidaba. Y bueno, que es una asociación europeísta de la que bueno, vamos a ir hablando, entiendo, en los próximos minutos. Y bueno, Javier, ya que has sacado el tema sobre Equipo Europa, cuéntanos, ¿qué es Equipo Europa? Bueno, Equipo Europa es una asociación europeísta, juvenil, apartidista, es decir, que no se vincula con ningún partido político y que nace en 2019 en el contexto de las elecciones europeas porque el Parlamento Europeo se da cuenta de que había un grave problema de participación en general de la sociedad en las elecciones europeas, pero en particular de la juventud, que era bajísimo. Entonces promueve una campaña que se llama Esta vez voto, This Time I'm Voting, con la cual intenta crear voluntarios por toda la Unión Europea para promover el voto en las elecciones. Y en ese contexto, en Madrid se juntan 7 o 8 personas europeístas para hacer actividades, promover charlas, hacer un poco de publicidad de las elecciones, simplemente para que la gente participase. Una vez pasan las elecciones, se dan cuenta de que bueno, se lo han pasado bien, lo que han hecho creen que ha sido útil, los resultados, en particular en España, gracias a que también coincide con las elecciones municipales y autonómicas, pero a nivel europeo aumenta mucho la participación. Y entonces ese grupo de personas dice, oye, ¿por qué no formamos una asociación que dure, que sea estable y que tenga un anclaje en todo el territorio español? Entonces así surge Equipo Europa, en ese momento pues de un grupo de 7 personas y se va extendiendo progresivamente a todas las comunidades autónomas que nosotros llamamos delegaciones. Y en concreto en Navarra fundamos Equipo Europa Navarra en septiembre de 2020, hace apenas 2 años, también con el mismo número, con 7 personas. Y bueno, actualmente en Navarra somos en torno a 80 socios y socias y a nivel de España somos unos 2.500 más o menos. ¿Y en qué partes de España hay estas delegaciones? ¿En qué comunidades? Bueno, prácticamente en todas las comunidades autónomas. Sí que es cierto que en las que más actividad hay, yo diría que son Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra, Cataluña. Pero bueno, de alguna manera hay socios y socias en todas las comunidades autónomas y luego también tenemos una fuerte implantación en el extranjero por las características de nuestra asociación. Hay mucha gente que vive en otros países y sobre todo en Bélgica, en Bruselas. Entonces tenemos una delegación adicional que le llamamos la delegación internacional, que agrupa a todas las personas que no están en España, pero que quieren participar en Equipo Europa. ¿Y cómo se accede a Equipo Europa? Bueno, es muy sencillo, a través de nuestra página web, equipoeuropa.org, ahí nada más te metes, hay una sección que se llama Únete. Entonces, la mayoría de las personas que se meten se hacen socios, que es totalmente gratuito y simplemente implica recibir la información e intentar participar en las actividades, beneficiarse de las oportunidades que ofrece formar parte de Equipo Europa. Y luego hay otras dos
otras dos posibilidades bueno, son que de alguna manera suponen menos compromiso, que es la de ser amigo, pero que conlleva pagar una cuota anual. Así que bueno, yo en realidad a todo el mundo interesado animo a hacerse socio, que es gratis y además pues permite interactuar mucho más con toda la gente que está en Equipo Europa, que realmente es lo más interesante y atractivo de la asociación. ¿Y qué valores defiende Equipo Europa? Bueno, el principal valor, lógicamente, es el europeísmo. Entonces, a partir de ahí, defendemos los valores que defiende la Unión Europea en sus tratados fundacionales y en sus tratados de funcionamiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género. Entonces, fundamentalmente estaríamos hablando de eso. Sí que es cierto que nuestras actividades se focalizan en europeísmo, en sostenibilidad y también en la cuestión de la juventud, ¿no? Así que un poco los objetivos sería promover el europeísmo, acercar el europeísmo a la juventud, promover la sostenibilidad, y a ello dedicamos algunas de nuestras campañas principales, el respeto a los derechos humanos, que es lógicamente fundamental, y ahí entra, por supuesto, la igualdad de género y luego la inclusión de la juventud y de los jóvenes en todos los debates, el fomentar la participación política de los jóvenes. Eso sería un poco los valores. Y has dicho que el valor principal de Equipo Europa es el europeísmo. ¿Pero qué es el Ujú. europeísmo? Ujú. Bueno, fíjate, te decía que en Equipo Europa somos más de 2.000 personas, entonces te puedes imaginar que cada uno entiende el europeísmo de una manera diferente. Yo lo he repetido mucho en las últimas semanas y hay un poco de broma porque me repito mucho, pero también como soy historiador hay conceptos en los que insisto mucho, y tiene que ver con que el europeísmo es la defensa para mí de la paz y la democracia. Entonces, nuestra generación lo hemos dado por hecho durante años y de hecho hace poco comentaba con Pablo Zalba, que fue eurodiputado y es navarro, que cuando él era eurodiputado decían que todo lo que tiene que ver con la paz y la democracia ya no vende a los jóvenes porque lo damos por hecho, pero en cambio este año, desde febrero, desde la invasión rusa de Ucrania, ha vuelto a cobrar sentido. Decir que la Unión Europea está para defender por encima de todo la paz y la democracia. Entonces, para mí fundamentalmente es eso, es entender que tenemos un sistema de valores que es único en el mundo, que tiene que ver con la paz y la democracia, pero también con el estado del bienestar, que es lo que nos diferencia de otros sistemas democráticos del mundo y que en Europa se ha construido gracias al empuje de la democracia cristiana y de la socialdemocracia y que hay que defenderlo porque es absolutamente único, ¿no? Al final, para mí el europeísmo es combinar la prosperidad económica, la libertad política y la cohesión social, la solidaridad. Y en ninguna otra parte del mundo se practica esto como se practica en la Unión Europea, y yo personalmente, y creo que la mayor parte de los jóvenes de Equipo Europa, no estamos dispuestos a renunciar a esos tres principios, ¿no? Entonces, para mí, eso es el europeísmo, defender la prosperidad económica, la libertad política, la cohesión social en el contexto de una Unión Europea unida y, personalmente, para mí, cada vez más integrada. ¿Y para ti qué es la Unión Europea? Bueno, para mí la Unión Europea es una serie de países, de Estados miembros que han pasado toda la historia peleando, matándose unos a otros, enfrentándose, y que en un momento dado, después de algo tan traumático como la Segunda Guerra Mundial, pero veníamos de 75 años previos con las guerras franco-prusianas y la Primera Guerra Mundial, que hundieron a nuestro continente, una serie de personas que se dan cuenta de que mejor estar unidos para vivir en paz y que solo así vamos a mejorar, ¿no? Entonces, la Unión Europea para mí es un proyecto político en permanente construcción, es un proyecto político inacabado, de defensa de la paz, la democracia, los derechos humanos, y que hoy en día también tiene que ver con otros valores como son la sostenibilidad. Para mí la Unión Europea es un faro en el mundo de esos valores. Prácticamente tenemos que ser nosotros los que lo defendamos y también exportar esos valores a otros continentes, no con un afán de superioridad, ni con un afán de
de creer que somos mejores que el resto por tener un sistema político determinado, pero sí con la convicción de que no podemos quedarnos puertas para adentro en nuestro continente defendiendo nuestro bonito jardín en el cual hay unos valores muy buenos y decir que no, que en el resto del mundo hagan lo que quieran, porque vamos a ser menos del 5% de la población del mundo y si no salimos fuera a defender estos valores, al final estos valores desaparecerán. Así que eso es para mí la Unión Europea. ¿Con valores te refieres a la llamada cultura occidental? Sí, 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 a la cultura occidental, pero la cultura occidental tiene que ver sobre todo con la democracia liberal, pero el estado del bienestar, al menos tal y como yo lo entiendo, Sí. no está tan presente en muchos países que consideramos occidentales. Y eso es algo propio como te decía, de la Unión Europea gracias a los gobiernos de la democracia cristiana y socialdemocracia que lo han impulsado. Y debates que se puede ver, pues, por ejemplo, en Estados Unidos en torno a cuestiones sociales o del estado del bienestar, que a veces solo lo defiende un lado, pero no lo defiende el otro. En Europa hay un consenso absoluto en todas las fuerzas políticas de que el estado del bienestar, la salud y la educación públicas son nuestro modelo y no vamos a renunciar a ello, ¿no? Y eso ya no es tanto de si eres de izquierdas, si eres de Sí. derechas, no, forma parte de nuestro modo de vida Ujú. y de nuestra cultura. También he leído que Equipo Europa ha participado en actividades como Europa en el aula, EU Youth Lab, Un árbol por Europa, y me gustaría preguntarte cuál es esa actividad por la que tú te sientes más orgulloso. Bueno, es una pregunta para mí fácil porque yo empecé en Equipo Europa Navarra como delegado de formación. Eh, el año pasado además coordiné la campaña Europa en el aula a nivel nacional con Elena Ripollés, nuestra actual presidenta, y por tanto para mí la formación es el elemento clave en el que creo que podemos aportar más, porque somos jóvenes bueno, con una relativa preparación, que conocemos bien los temas de la Unión Europea y el hecho de ir a colegios a hablar sobre la Unión Europea desde una perspectiva joven, desde la perspectiva de jóvenes que hemos participado en programas Erasmus o en el Cuerpo Europeo de Solidaridad o en tantas otras cosas, es una forma que resulta muy atractiva a estudiantes de secundaria. Al final, a un estudiante de secundaria, si su profesor le viene a contar la Unión Europea, pues muchas veces lo interpreta como la misma chapa de siempre. En cambio, si somos jóvenes los que les contamos, mira, pues yo defiendo la Unión Europea y además eso me permite viajar, me permite el no tener roaming, me permite viajar sin pasaporte, bueno, me permite conocer gente de tantos otros países que estamos en Europa, bueno, ir a otras universidades, bueno, pues suena mucho más atractivo y mucho más creíble. Entonces, para mí la formación, hemos dado charlas en prácticamente todas las comunidades autónomas, también en Navarra, es algo que creemos que puede ir a más. De hecho, bueno, este año queremos lanzar una Olimpiada de Europa en el aula entre los colegios navarros, con un premio de viaje a los que ganen de ir a Bruselas a conocer a los eurodiputados navarros, etcétera. Entonces, bueno, para mí, desde luego, esta es la campaña a la que yo le tengo más cariño, la que también por mi formación, ¿no? Te decía antes Sí. que yo tengo una vocación de profesor, de docente, entonces yo es al final en lo que más creo que la educación es la herramienta más transformadora para cambiar el mundo y vamos, es en la que más me implico normalmente. Y ahora una pregunta doble, Javier. Ujú, ¿Qué aporta Equipo Europa a la sociedad y qué te ha ujú. aportado Equipo Europa a ti, a nivel personal?